Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Salazar y hoy les haré un breve análisis sobre las violaciones al Estatuto de Roma que se cometieron durante la Guerra Civil Siria. Bueno, empecemos aclarando de manera sencilla qué es el Estatuto de Roma. Este es un tratado internacional que establece la Corte Penal Internacional o mucho mejor conocida como CPI. Bueno, imagina un mundo donde los líderes que cometen crímenes terribles como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra no puedan esconderse detrás de una frontera o detrás de su poder. Ese es el objetivo del Estatuto de Roma, un tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional, que es ahora la Corte Penal Internacional, o también conocida, como dijimos anteriormente, CPI. Esta es como una policía y un tribunal mundial para estos crímenes graves. El CPI puede investigar y juzgar a los responsables, incluso si son jefes de Estado o jefes de gobierno. Bueno, ya para introducirnos al tema, la Guerra Civil Siria, que comenzó durante el año 2011, ha sido una de las catástrofes humanitarias más graves del siglo XXI. Millones de personas han sido desplazadas, cientos de miles de personas han muerto y el país ha sido totalmente devastado. En medio de esta tragedia, las víctimas del conflicto exigen justicia por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han cometido. A continuación, en este video, analizaremos las violaciones al Estatuto de Roma, el tratado que establece el Tribunal Penal Internacional, y también hablaremos de las que han sido documentadas en Siria. Bueno, el Estatuto de Roma define una serie de crímenes graves que son de competencia del CPI, incluyendo genocidio, que no es más que el exterminio deliberado de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Después están los crímenes de lesa humanidad, que no son más que actos graves y generalizados que se dirigen contra una población civil y que se cometen con conocimiento y con intención de causar daño o sufrimiento grave. Y por último tenemos los crímenes de guerra, que son graves violaciones del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado. Bueno, las investigaciones y los informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han documentado una amplia gama de violaciones al Estatuto de Roma en Siria. Estas incluyen asesinatos en masa, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Bueno, el régimen sirio y sus aliados han sido responsables de la muerte de miles de civiles, a menudo de miles de civiles, a menudo en ataques indiscriminados o como parte de campañas de represión contra la disidencia. Después tenemos la tortura. Bueno, la tortura se ha utilizado de manera sistemática por parte del régimen sirio para intimidar, castigar y extraer información de sus oponentes. Y ya por último tenemos a la violencia sexual. Las mujeres y las niñas han sido víctimas de violencia sexual generalizada por parte de todas las partes en el conflicto. También tenemos los asedios y bombardeos de zonas civiles. Las fuerzas del régimen sirio han sitiado ciudades y pueblos, privando a sus habitantes de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales, que además han bombardeado indiscriminadamente áreas civiles, causando miles de muertes. También tenemos el uso de armas químicas. El régimen sirio ha utilizado armas químicas contra civiles en varias ocasiones, en violaciones flagrantes del derecho internacional. Estas violaciones del Estatuto de Roma han causado un sufrimiento incalculable al pueblo sirio y además han socavado gravemente al Estado de Derecho. Bueno, ya para concluir, las víctimas de la guerra civil en Siria tienen derecho a la justicia. Los responsables de los crímenes más graves deben ser llevados ante la justicia, ya sea en un tribunal nacional o internacional. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas en Siria. La CPI puede jugar un papel fundamental en la búsqueda de la justicia para las víctimas de la guerra civil siria. Sin embargo, para que la CPI pueda intervenir e investigar
enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves cometidos en Siria, primero, Siria debe convertirse en Estado parte del Estatuto de Roma. La comunidad internacional debe presionar al régimen sirio para que se adhiera al Estatuto de Roma y para que coopere con las investigaciones del CPI. También debe apoyar a las iniciativas nacionales e internacionales para documentar las violaciones de los derechos humanos. Además, deben preservar las pruebas para futuros procesos judiciales. La justicia para las víctimas de la guerra civil siria es esencial para lograr una paz duradera y una reconciliación genuina en el país. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar para poder garantizar que los responsables de los crímenes más graves cometidos en Siria no puedan quedar impunes. Ahora hablaremos de los artículos del Estatuto de Roma que se vieron violados. El artículo 6, genocidio; el artículo 7, crímenes de lesa humanidad; y por último, el artículo 8, crímenes de guerra.